tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy quiero decirles que tenemos además un gozo especial de darles la bienvenida y también comentarles que por primera vez estamos transmitiendo en vivo al aire a Colombia, a 2 lugares en concreto. ¿Sí? Uno es a Cali, donde se van a conectar, de hecho ya están conectados algunos hermanos para escuchar la predicación, a quienes les mandamos un saludo, las bendiciones y todo el gozo de Vida Abundante Iglesia Cristiana de que estén con nosotros. Y también en otra parte, Cali está, digamos que en la parte sur de Colombia, abajo de Medellín, rumbo a Ecuador, a unos 250 kilómetros más o menos de la frontera, y Bucaramanga, que también esperemos que ya se hayan conectado por allá, que está un poco más al centro, rumbo hacia Venezuela. Así es que bienvenidos, nos da muchísimo gusto que Dios nos esté permitiendo compartir su palabra en estas condiciones. Somos muy afortunados y muy bendecidos de compartir la palabra de Dios aquí y en cualquier lugar donde las personas se conecten. Solo allá sale en vivo, aquí no, aquí tenemos la predicación y después la subimos hasta el martes, para que si tú la quieres compartir, pues te tienes que esperar hasta el martes, pero ellos la están viendo en vivo. Así es que nuevamente saludos y vamos a comenzar. Quiero que me acompañen con una oración y vamos a decirle así a nuestro Padre: Señor, gracias porque hoy tú nos permites adorarte, acercarnos a ti, glorificar tu nombre y sobre todo comprometernos en predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás también permitiendo compartir el Evangelio de Juan, que es parte esencial de tu palabra y que muchos hermanos se están instruyendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de ese hermoso Evangelio. Y también gracias, Señor, porque nos permites hacer la transmisión directa a Colombia. Nosotros no conocemos ni sabemos todo lo que tú haces, Señor, pero lo que sí sabemos es que haces cosas grandes y por eso estamos muy agradecidos. Bendice este tiempo, toma tú el control, que solo se abre acerca de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues abre tu Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Ya vamos en el capítulo 4. Si tú todavía no estás incorporado a un grupo de estudio, yo te invito a que lo hagas. Tenemos casi todos los días estudios, no te lo pierdas porque recibes mucha bendición. Así es que, pues ya llegamos al capítulo 4 y como tú te habrás dado cuenta, estamos recibiendo la revelación de lo que es Cristo mismo. Empezamos con la revelación del Hijo de Dios, después de la revelación del poder del Hijo de Dios, capítulo 2, capítulo 3, la revelación del amor del Hijo de Dios, y ahora vamos a ver la revelación de la adoración al Hijo de Dios. Y el capítulo es muy largo, tiene 54 versículos, ¿verdad? Pero tiene 2 eventos muy importantes que tú identificas, sobre todo uno de ellos, el de la mujer samaritana. En la medida de lo posible lo vamos a agotar si Dios lo permite. Y quiero que veas cómo es que obra Dios. A veces nosotros pensamos que Dios obra como nosotros queremos, o a veces queremos incluso que obre como nosotros queremos, ¿verdad? Queremos guiar al Espíritu Santo y nosotros vemos que no es así. Dios es el que nos conduce. Dios es el que nos usa como instrumentos. En la Biblia nos enseña cosas que nosotros no alcanzamos a comprender y que nos debiéramos de dar cuenta que el soberano es Dios y que Dios es el que decide cómo hacer las cosas. Pero ¿sabes una cosa? A veces nosotros tomamos todo en nuestras manos, queremos hacerlo a nuestra manera porque pensamos que somos más sabios que Dios. Muchas personas a veces cuando vienen a consejería vienen y tienen algún problema y me dicen: Luis, pero yo ya he decidido dejarle esto a Dios. ¿Y cuándo lo decidiste, hermano, hermana? Entonces quiere decir que antes no se lo habías dejado a Dios. O sea, se lo dejas cuando ya está echado a perder y dices: Señor, pues ahí te lo dejo, a ver cómo lo arreglas tú. No, nuestra vida se la debemos de dejar a Dios desde el principio. No tomar decisiones por nosotros mismos, ¿verdad?
Alguna vez que estaba en un seminario de jóvenes, un joven obviamente inconverso, decía, pero ¿cómo Dios puede decidir por mí qué carrera voy a tomar? Dios nos va guiando hacia todo lo material que nosotros podemos ver de nuestra vida. Dios lo guía. Y precisamente eso es lo que en este capítulo nos revela. Tú quieres verdaderamente adorar a Dios, tienes que creer en Él. Solo los que creen en Él pueden adorarlo. Solo los que creen en Él pueden derramarse delante de Él en las alabanzas. Ahorita que escuchaba las alabanzas, ¿cómo puede decirle un inconverso eso a Dios? Imposible. Y hay cristianos que retienen su adoración al Rey, al Señor de señores, que andan haciendo otra cosa por ahí mientras estamos alabando o platicando o van al baño. No puede haber algo más importante que adorar a Dios. El servicio lo empezamos a las 11 de la mañana y empezamos apenas la bienvenida con la adoración a Dios. Entonces es importante que tú sepas quién es tu Señor. Y empecemos a ver qué dice la Escritura. Dice versículo 1 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea. Cualquiera podría pasar por alto estos versículos porque dicen, no, pues aquí la parte importante es lo de Samaria, lo de la samaritana. No, pero estos versículos tienen algo muy trascendente y te muestra cómo obra Dios. ¿Sabes tú cuál es la manera en que Satanás genera división en su iglesia? A través de la murmuración. A través de la murmuración. Lo peor que puede hacer una persona, si es inconverso no lo dudo, pero si es cristiano, se dice cristiano, es andar dando sus opiniones a las otras personas. No les interesan, les interesa la opinión de Dios. Ve cómo lo hace. Y Jesús entendió porque tiene discernimiento. Yo cuando veo a alguien que comienza a dar ahí una opinión que es que yo pienso, es que yo y que fulano y que tal, lo primero que hago es me salgo. Porque eso es lo que hizo Jesús. Ve lo que dice. Cuando pues el Señor, ¿qué dice? En otras versiones dice que juzgó, discernió, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque aclara la palabra de Dios, él no bautizaba. ¿Sí? ¿Ya viste? ¿Ya te diste cuenta? Uno tiene que preguntarse, ¿quiénes dijeron eso? Porque los fariseos lo oyeron. ¿Pero de quién lo oyeron? Yo te voy a decir de quién lo oyeron. De Satanás. Eso es lo que más usa Satanás para dividir a la iglesia. La murmuración. La murmuración es un pecado que a veces lo pasamos por alto, pero déjame decirte que los juicios más severos que Dios impartió fueron por murmuración. Pregúntale a Coré. Pregúntale a Aarón. Checa lo que dice 1 Corintios 10:10. Dice, murmuraron y perecieron bajo las manos del destructor. Entonces, en ese contexto se desarrolla nuestro evento y dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Sí. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque estaba en Judea y tenía que ir a Galilea. Si tú ves un mapa de lo que es la Palestina o Israel, vas a ver que en la parte sur está Judea, en la parte media está Samaria y en la parte alta está Galilea. Y él tenía que ir hacia Galilea, pero tenía que pasar por Samaria si quería ir a Galilea. Pero él era judío. Y dice el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Le era necesario pasar por Samaria? Cualquiera que hubiera sido judío le hubiera dicho, no pases por Samaria. Los samaritanos son nuestros enemigos. ¿Sabes lo que hacían los judíos para ir cuando iban de Judea a Galilea? Odiaban tanto Samaria y a los samaritanos que
tomaban una ruta de Jerusalén hacia el oeste, rumbo a Perea, que está en la frontera con Jordania, que estás hablando de 25 kilómetros mínimo, ¿verdad? Y no por un terreno fácil. Hacían esto y luego hacían esto para llegar a Galilea, cuando que había una ruta muy directa. Tú te ibas a Sicar y después a Galilea. 40 kilómetros. Y no 25 y 40 o 45. Pero además no creas que tomaban el Tren Maya. ¿Sí? Se tenían que ir a pie. Y no en una carretera pavimentada, sino por quien quiere ir rumbo a Jordania, más o menos para ese rumbo, donde está el monte Nebo, pues se da cuenta que ahí donde Dios le dijo a Moisés, hasta aquí vas a ver tú la ciudad santa, no puedes entrar. Se va a dar cuenta que no es un terreno fácil. ¿Sí? Entonces, sin embargo, aquí dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Por qué dice que le era necesario pasar por Samaria? Porque Dios tenía un plan en Samaria. Así como a ti cuando alguien te compartió, Dios, no creas que fue casualidad, Dios planeó todo eso. Dios trajo a la persona que a mí y a mi esposa nos compartió el evangelio de una manera que nosotros diríamos casual. Una llamada, andábamos por un lado, dijeron no quieren venirse para acá, y terminamos tomando un estudio. El primer estudio que tomamos, ¿sabes cuál fue? El evangelio de Juan. Así que esto para mí es muy evocador, ¿sí? Para mí, para mi esposa. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Porque nosotros podemos tener planes aún seamos creyentes y pensemos que estamos haciendo lo correcto. ¿Tú qué opinas de Pablo? ¿Que hacía lo correcto al llevar a cabo su ministerio? Cualquiera de nosotros diría que sí. Bueno, pues déjame decirte que en una ocasión, tú puedes leer esto allá en Hechos 16, en una ocasión, él estando en la parte baja de Asia, ¿sí? Lo que era Panfilia, arribita de las islas de Chipre y de Rodas, estando en la zona de Panfilia, le dijo a su equipo, vámonos a Bitinia, quiero allá predicar el evangelio, todo lo que ahora es Turquía, vámonos a Bitinia y el Ponto, ¿sí? Y de repente Dios no lo dejó, y entonces él entendió que Dios no quería que él fuera a predicar en Asia. Y entonces él se va a Misia, que ya es a la parte costera, hacia el noreste de lo que hoy es Turquía, rumbo a lo que es Troas. Se va ahí, ¿y qué crees? El buen Pablo otra vez se quiere ir a Bitinia y les dice, vámonos a Bitinia. Hasta que se le aparece un varón macedonio y le dice, ven para acá, ayúdanos. Macedonia es la parte alta hoy de Grecia, que colinda con otros países, Bulgaria concretamente. Y entonces él, estando ahí, se va a Troas. Allí es donde tiene la aparición y termina por primera vez incursionando al continente europeo. Y por eso es que pues ya se le hizo cerca y Roma y dijo, pues me voy para Italia, porque anduvo ahí en Atenas, en Tesalónica, en Corinto. Él tenía un plan. Pero Dios le dijo, Pablo, es necesario que vengas a predicar a Europa. Tienen que conocer acá el evangelio. Por eso aquí cuando dice, y le era necesario pasar por Samaria, es porque Dios tenía un plan ahí. Hasta ahora había tratado con judíos. ¿Te acuerdas? Sus discípulos los comienza a reclutar. Y en el capítulo 3, ¿con quién trató? Con Nicodemo. Una persona del Sanedrín y todo lo que tú quieras, pero que no conocía a Dios. Pero Dios quería mostrar algo a los judíos, a sus discípulos. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, o sea, se fue derecho, ¿sí? Caminó, no sé, 15 kilómetros, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, donde había comprado esa heredad, según lo vemos allá en Génesis, ¿verdad? Y que le heredó a José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. No discutamos qué hora era, porque en ese tiempo había dos formas de contar el tiempo. La romana eran las 6 de la tarde, la judía eran las 12 del día, ¿sí? Personalmente prefiero pensar que eran las 12 del día, aunque ahí dice, ¿quién va a sacar bajo el mero calor del desierto agua? Una persona avergonzada que no quiere que la vean, ¿sí? Entonces hay alguna razón, ¿sí? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pero antes de ver lo que le dijo Jesús, quiero que pongas atención. ¿Qué fue lo que hizo hacer esa mujer ahí? Fue a cumplir una necesidad prioritaria de la vida, que es satisfacer una necesidad material. ¿Alguien puede vivir sin agua? El agua es esencial. Dicen, el agua es vida. Pues ella estaba queriendo ir a satisfacer una necesidad prioritaria, vital, porque esa era su vida. Y tú y yo estamos metidos en este mundo satisfaciendo necesidades vitales y algunas no tan vitales. ¿Sí? Porque irte a comprar ropa a Perisur no es una necesidad vital, ¿verdad? Con lo que traes ya traes suficiente. Pero bueno, Dios nos permite esas cosas. No es pecado ir a Perisur a comprar ropa, ¿verdad? Puedes ir a cualquier lugar, pero es un ejemplo nada más. Y Cristo la busca. A partir de este momento se empieza a desarrollar cuál era el propósito final de Cristo: buscarte. Yo alguna vez cuando empecé a buscar a Dios, no sabía lo que decía, hasta que vine a la Biblia y vi que es Dios el que nos busca. En Hechos 17 dice que nosotros lo buscamos palpando como ciegos, y dice, ciertamente no está lejos de vosotros. Entonces lo primero que hace Dios es buscar a la mujer. Él es el que se dirige a la samaritana, una mujer que quizá no valdría la pena. Quizá dirían, pero ¿por qué salvarla? Si es una mujer pecadora, es una persona que quizá no valiera la pena buscarla. Pero la Biblia nos enseña que Dios vino a buscar lo perdido. Y tú y yo éramos perdidos. ¿En dónde nos viene el orgullo de repente de decir que soy santo? Soy santo porque Dios quiere que soy santo, sea santo. Por eso dice, no juzguéis. Porque de lo único, dice la Escritura, que nos podemos gloriar es que Dios puso sus ojos en nosotros. Y Jesús puso los ojos en esa mujer despreciable para todos los demás, pero no para Dios. Y le dice Jesús, dame de beber. La Biblia explica, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bien pudo decir, se odian. Porque los libros eso dicen, se odian. Los samaritanos y los judíos se odiaban. Pero Cristo se dirige a ella a pesar de esa división. Para los judíos ella no era judía. Los samaritanos se consideraban judíos. ¿Cómo fue que llegaron a esa división? Por ahí por el año 720 antes de Cristo vino Asiria, ¿te acuerdas? Babilonia, y toma y hace 3 deportaciones y se lleva a los judíos, deja unos cuantos. Y después manda a asirios a la zona de Palestina y obvio
se mezclaron, aunque algunos no, que fueron los que se mantuvieron en Judea. Pero esta parte central, donde llegaron los asirios, se mezclaron y eran mestizos. Y ellos comenzaron a adoptar las costumbres de los asirios, sus dioses, su forma de adorar, su forma de religiosa, etcétera. Y entonces los judíos dijeron: nosotros no tenemos nada que ver con los samaritanos. Y Jesús le habla a una mujer samaritana despreciable, pero además mujer. Si de por sí en esa cultura ya la mujer era menospreciada, ahora agrégale que era samaritana. Y agrégale lo que vas a escuchar. Por eso es que ella le dice: ¿cómo es que tú me pides agua si ni siquiera deberías de hablarme? ¿Sí? Jesús hubiera tenido cualquier otro judío, para empezar no estaría ahí, no estaría en Sicar, pero suponiendo que estuviera, saldría huyendo, ¿verdad? Y así hay personas que se creen tan santas que se quieren separar de los demás, pecando con ello. Es increíble, pero eso ocurre, hermano, y debes de saberlo, y eso ocurre en la iglesia, y debemos de estar preparados para ello. Por eso es que enseñamos aquí la doctrina de lo que dice la Escritura, porque eso dice la Escritura. Respondió Jesús y le dijo a esa mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. ¿Qué le daría? Agua viva. ¿Qué tenía un pozo? Agua, sí, pero agua que no corría. Los judíos preferían el agua que corría en los arroyos, etcétera, pero si no había otro remedio, pues sacaban agua de un pozo. Pero aquí, lo que en el fondo le está diciendo Jesús a esta mujer es: yo no vine a satisfacer tus necesidades materiales, las del mundo, que son indispensables, pero yo no vine a eso. Porque hay muchas iglesias que enseñan: tú ponte a orar y ora por un carro. Una vez escuché una predicación ahí de otro país, de un pastor que decía: es más, tú puedes hasta decir qué color de carro quieres, y si de verdad tienes fe y oras, vas a tener ese carro. ¿En dónde? ¿De dónde sacan eso? Dios no vino Él satisface nuestras necesidades espirituales, lo dice claramente la Escritura. ¿Por qué te afanas por el comido y el vestido? Con que tengas lo elemental es más que suficiente. Pero dice: pero si tú supieras el don de Dios y quién es el que te dice. Estas dos cuestiones son importantes. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? Se estaba refiriendo a las necesidades espirituales. El don de Dios es conocido normalmente como el Espíritu Santo y es identificado como aquel que produce ríos de agua viva dentro de nosotros. Y cuando le dice: ¿y quién es el que te lo dice?, se está refiriendo a él mismo, nada menos que el Mesías en hebreo, el Cristo en griego. Y le dice: tú le pedirías y él te daría agua viva. Tremenda revelación, tremenda revelación. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? Primero, la imposibilidad de ser salvo. El hombre intuye que quiere ir a Dios, pero lo quiere hacer a su manera, a través de sus obras. Y sabe que es complicado. Y por eso cada vez hace más obras, ¿verdad? Y mientras más limosna y más cosas él piensa que así puede lograr que es salvo. Pero Jesucristo, para él no hay imposibles. Esta mujer era un caso especial, pero para él no hay imposibles. Si nos rescató a nosotros, que éramos casos difíciles. No crean que éramos mejor que la samaritana, para nada. Entonces ve la imposibilidad que ve el mundo acerca de ser salvo y de conocer a Cristo. Oye, Luis, y me lo han dicho, no me digas que tan solo porque yo tenga fe en la cruz del Calvario, ya con eso soy salvo.
y pido perdón y se acabó y ya soy perdonado. Si para el hombre natural eso es una locura, pero tú y yo así fuimos salvos. Y no fue sencillo. Y no fue barato porque costó la vida de Jesucristo. Nosotros debimos estar en esa cruz. Entonces para nosotros se nos hace imposible, así como a la mujer, ¿cómo puede sacar agua si no tiene ni siquiera con qué sacarla? Y ve el otro argumento. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron sus hijos y sus ganados? El otro impedimento es, ¿tú crees, Luis, que eso es mejor que mi religión? ¿O no has oído acaso que todas las religiones llevan a Roma? Sí, el punto es que yo no quiero ir a Roma. Yo quiero ir al cielo. Ve el otro impedimento. Sí. Oye, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? ¿Qué has hecho tú? Él hizo este pozo, un pozo, aparte de oso, ¿verdad? Pero un pozo especial, como no había en la región. Y hasta le da argumentos y razona. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra vida material, no podemos entender lo que Jesucristo nos dice a través de su palabra de lo espiritual. Cuando tú entres al terreno de tu razonamiento, de lo que tú sientes, de lo que tú piensas, tienes que decir, alto, quiero regresarme a lo que Dios piensa, a lo que Dios cree, no lo que yo. Y para eso tenemos su palabra. Su palabra es, Él nos está hablando. Creer en su palabra. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí habla de dos cosas muy importantes. Primero que nada, nos damos cuenta que nosotros nos podemos mover en un mundo material y podemos llenarnos de cosas materiales y podemos beber de la mejor agua, Evia si quieres. Se acaba. Pero el agua que se nos da a beber a través de Cristo, esa es eterna. ¿Y sabes cuál es esa agua? El Espíritu Santo. Cuando tú te conviertes y crees en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti y entonces satisface tu vida. Totalmente. Tu prioridad comienza a ser otra. Ya no comienzan a ser las cosas materiales. Ahora tu prioridad es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Escritura misma lo dice. Vea ahí mismo en Juan capítulo 7, ya lo estudiaremos en su momento, 3 semanas más. Fíjate lo que dice en el versículo 37, Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene ¿qué? Sed, venga a mí y beba. Y ve cómo se empieza a satisfacer la sed. El que cree en mí por fe, como dice la palabra, como dice la Escritura, como dice Dios, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Lo explica la Biblia. Acuérdate, la Escritura, dice el apóstol Pedro, no es de interpretación privada. Versículo 39. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido crucificado, glorificado. ¿Sí te das cuenta? ¿Ves la hermosa armonía de la palabra de Dios? ¿Ves lo que le estaba diciendo Jesús a esa persona que no conocía a Cristo? Tienes que recibir el Espíritu de Dios para ser salvo. Todos los que tienen el Espíritu de Dios
Están puestos para que cuando Él venga, los tome, los lleve con Él, como dice allá 1 Tesalonicenses 4:18, estemos con Él así todo el tiempo, en el cielo con Él. Regresamos al capítulo 4. Y ve, se comprende mejor esto, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua, volverá a tener sed. ¿Sí? Su vida va a ser insatisfecha. Tú puedes lograr lo que quieras, lo que tú quieras en la vida material, pero no vas a encontrar plena satisfacción. No vas a... ¿Por qué crees que los filósofos, los grandes filósofos, todos los grandes filósofos, ¿sabes en qué se detienen? En este raciocinio. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y a dónde voy? El ser. Todos los filósofos concluyen. Por eso Jean-Paul Sartre estaba como estaba. Porque no creen en Dios. Porque su vida no tiene sentido. Hace poco leí en el periódico que una joven se suicidó en su yate. ¿Cuántas personas crees que en el mundo que tienen yate? ¿Y sabes por qué? Porque su vida estaba insatisfecha. Estaba bebiendo agua del mundo. No estaba bebiendo esa agua viva. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu te guía, dice Romanos 8. Y hace que llegues a tal relación tan estrecha con Dios que Él produce que le digas, papito. Y entonces le adores. Yo espero que ahora que estemos alabando, no estés haciendo otra cosa más que alabar a Dios. Porque eso es lo que merece Cristo, adoración. Y eso es eterno, el agua viva, el Espíritu Santo. Porque justamente cuando Dios venga por nosotros, lleva a los que tengan el Espíritu Santo. Y ya no vamos a estar nunca más separados de Él. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, que te lleve a la vida eterna. Dios le estaba compartiendo a esta mujer que tenía que recibir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, es una persona. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Nuevamente, lo espiritual contrastando con lo material. Nosotros en un mundo material, Dios en el mundo espiritual. Dios nos quiere atraer a Él para que vivamos con Él. Y ve lo que le dice Jesús. Es impresionante el diálogo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Pum, le puso el dedo en la llaga. Ve y llama a tu marido y vienes aquí con tu marido. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. ¿Estaba diciendo una mentira la mujer? No. Efectivamente no tenía marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Pero ve lo que agrega. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros somos confrontados con nuestro pecado, nosotros no somos tan malos. ¿Te acuerdas de ese conflicto allá en la Reforma de dos teólogos muy conocidos que hablaban de la perversión del hombre? Uno decía, bueno, el hombre es malo. Y el otro decía, bueno, no tan malo. La Biblia dice que es totalmente malo, porque en él radica el pecado. ¿Sí? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Y ven acá, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Cuando tú le dices a una persona que le estás compartiendo el evangelio y le dices, tienes que hacer una decisión por Cristo, y te dice, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirte de tus pecados. Pero si yo no soy tan malo, nunca he matado, nunca he traficado, pues mereces el cielo. Pero ve cómo ocultamos nuestro pecado. Y no decimos una mentira, porque en efecto no ha matado,
Pero nos venimos a ese nivel. Pero ¿qué tal has mentido? Bueno, no, ya estamos hablando de otra cosa, esas puras mentiras piadosas. Porque así somos. Bajamos nuestro pecado de nivel. Y le agrega Jesús exactamente lo que es su pecado. Dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Sí, bueno, si tú dices eso, está bien, no eres pecador entonces, no necesitas a Cristo. Lo primero que se necesita para recibir a Cristo es saber que somos pecadores y que estamos separados de la gracia de Dios, como dice Romanos. Porque todos estamos separados de la gracia de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado y confesar ese pecado. Justamente la palabra confesar implica que estás de acuerdo con lo que Dios dice. Si Dios dice que eso es pecado, tú tienes que decir, sí, Señor, eso es pecado. Y lo confieso. Y sé que nada de lo que yo hago te agrada. Y te necesito para que tú me cambies. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Así empezamos, ¿verdad? Siempre en el Evangelio. Oye, pero Cristo, Él murió por tus pecados. Sí, yo sé que es un gran hombre. Bueno, pues incluso a partir de ahí se cuenta la historia actual, los años y todo eso. No necesitas saber la historia de Cristo. Necesitas recibir a Cristo y necesitas creer en Cristo. Como vimos en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo el que cree y lo recibe, le da la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Yo dije, pues ¿dónde están? Creo que ya se fueron todos. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué le dijo eso? Había 2 personajes para los judíos. Y recuerda, los samaritanos se sentían judíos. Se sentían del pueblo de Dios. Y había dos personajes. Uno era el profeta y otro era el sacerdote. El sacerdote era el que hablaba a Dios de parte de los hombres. Y el profeta era el que hablaba a los hombres de parte de Dios. Cuando alguien escuchaba a una persona y decía que era profeta, es como estarle diciendo, Dios me está hablando. Es como tú cuando lees la Biblia, dices, Dios me está hablando. Reconoces que esta es la palabra de Dios. Así esta mujer reconoció no que era el Cristo, no que era el Mesías, reconoció que hablaba de parte de Dios. Cuando menos ya estaba entendiendo que quien le estaba llamando era Dios, que quien la buscó fue Dios, que quien le ofreció el Espíritu Santo fue Dios, quien les ofreció la salvación, el perdón de pecados fue Dios. Y agrega, nuestros padres adoraron en este monte. Se refiere al monte Gerizim, que estaba ahí cerca de Sicar y que se ve desde Gerizim. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella tenía su propia verdad. Es como si le estuviera diciendo, oye, pero pues yo ya tengo mi religión. Nosotros también adoramos a Dios allí en ese monte. Y ustedes allá, pues cada quien su religión, pero todos vamos al mismo lugar, ¿no? ¿Te acuerdas de Roma? ¿Sí? Al final de cuentas, pues, todas las religiones son buenas, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. Este pasaje revela un diálogo actual con la gente a la que tú le compartes el Evangelio. ¿Sí? Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque todo va a cambiar. ¿Sí? Ni la religión judía, ni la religión de los samaritanos, ni la que tú me digas te lleva a agradar y adorar a Dios. Ahora tú ya no pasas por los lugares
y haces tus señales, porque tú identificas el lugar, y los judíos también. ¿Te acuerdas cómo hacían los judíos, verdad? Tenían su templo. Antes de tener los templos, los 3 templos que hubo, estaban en el santuario terrenal, que era el tabernáculo. ¿Cómo estaba dispuesto el lugar de Dios? Lugar santísimo, lugar santo y los atrios, ¿sí? Que seguramente lo estudiaste la semana antepasada. En el lugar santo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, Yom Kippur, para celebrar el día de la expiación. En el lugar santo, cada semana, los sacrificios, tú cometías pecado, bueno, pues le impusiste las manos a tu esposa, bueno, pues llevabas tu palomita, ahí te perdonaban, y no estoy dando ideas, ¿eh? Eso es todo lo que se hacía. Dice Hebreos 9, que en el antiguo pacto estaban las cosas dispuestas así, como lo acabo de decir. Pero dice luego, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de las cosas venideras, no por un tabernáculo hecho de manos, sino un tabernáculo en el cielo, ha abierto el camino para que nos acerquemos a la presencia de Dios. ¿Qué ocurrió cuando Cristo fue crucificado y en el momento en que entregó su vida? Cuando expiró. ¿Sabe lo que pasó? Se rasgó el velo de arriba abajo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, mostrando con ello, dice Hebreos 9, el camino directo a Dios. ¿Tú puedes adorar aquí a Dios a pesar de que esta es una cosa inmunda y tenemos que orar porque Dios lo limpie? Sí. ¿Puedes adorar en tu coche? Sí. En tu recámara, en el patio, en el camino, en un parque, donde tú quieras. Tú te puedes acercar al santuario de Dios. Por eso le dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando yo muera y entregue mi vida. Todos aquellos que crean en mí van a poder adorar a Dios. Van a poder adorar a Dios. Por eso cuando dicen, oye, ¿ustedes se reúnen en un hotel? Si supieras dónde nos hemos reunido. En cines, en salones de baile, en salones de niños. Y en el momento en que el Espíritu Santo toma posesión de ese lugar, lo santifica. Y en el momento en que nosotros, teniendo el Espíritu Santo, llegamos aquí, lo santificamos. Así como tú, si llegas a tu casa y tú eres el único salvo, y en tu casa no hay quien cree en Dios, tú santificas a esa familia delante de Dios. No quiere decir que sean salvos. Esa casa es santificada, es apartada. Y le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene Cristo? De los judíos. Deja ahí un separador. Vamos al capítulo 9 de Romanos, muy rápido, porque ya está terminando el tiempo. Capítulo 9, ve lo que dice, desde el versículo 1, en especial el versículo 5. Verdad digo en Cristo, estoy en Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿vino quién? La salvación viene de los judíos. Por eso hizo el pacto abrámico y por eso hizo el pacto davídico, ¿sí? Que es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Y dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo vengo de los judíos, le está diciendo Cristo. Mas la hora, otra vez, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Tú tienes el espíritu de Dios? Donde quiera lo puedes adorar. Donde quiera. Puedes hacer un alto en el camino. ¿Y qué necesitas? Creer en Dios. Solo los que creen en Dios pueden adorar a Dios. Pero además tienes que adorarlo espiritualmente, es decir, desde tu interior. Porque estamos hablando de la vida espiritual, no de la vida material. Acuérdate, esa agua se va a acabar. ¿Quién se tomó toda el agua? Se acabó. Pero el Espíritu Santo es eterno. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué ser que estaba allá? Jesús le dijo: yo soy. ¿Sabes cómo se identifica a Dios al pueblo judío? Con el yo soy. Moisés le dijo: si voy a Faraón y él me pregunta que de parte de quién vengo, dile, tú nada más dile que vas de mi parte, del yo soy, de Yahvé. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas veces Cristo estaba frente a nosotros y nos volteábamos y decíamos: ando buscando a Dios? Al menos yo lo dije. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Ve? Los discípulos tampoco entendían lo que estaba pasando, porque solo el que tiene el Espíritu Santo puede entenderlo. Y hay veces aún nosotros, teniendo el Espíritu Santo, estamos más inmersos en el mundo, en las cosas materiales, y no entendemos lo que Cristo nos quiere revelar. Y en eso, dice, la mujer finalmente entiende. Entonces esa palabra hace un cambio en la mente de la mujer. Entonces la mujer, ¿qué dice que hizo? Dejó su cántaro. ¿Y a dónde se fue? ¿Qué pasa cuando una persona finalmente reconoce a Jesucristo? Su vida cambia, su perspectiva cambia, su prioridad cambia. ¿Te acuerdas a qué fue la mujer? A satisfacer una necesidad material, a través de un cántaro, a través de agua. Eso era lo que necesitaba para vivir. Cuando ella reconoció quién era Cristo, ya no le importó el cántaro, lo dejó. Sus prioridades son otras. Así es verdaderamente el que cree en el Hijo de Dios. Estamos ocupados demasiado en nuestro cántaro. ¿Qué puede ser nuestro cántaro? Nuestro trabajo. No digo que no atienda su trabajo. Debemos honrar a Dios atendiendo nuestro trabajo, pero no debemos hacer de nuestro trabajo un Dios. Debes ser cuidadoso con tus recursos, debes ser un mayordomo cuidadoso con tus finanzas, sí, pero no debes de hacer del dinero tu Dios, como dice Pablo a Timoteo. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Fíjate la escena de todos los que están ahí. Ella, una mujer despreciable, quizá inmoral, y que era conocida en la ciudad. Imagínate una mujer así, hablándoles de Cristo a ellos. Así fuimos tú y yo. Ay, Luis, si yo te conozco, ahora no me vengas que ahora que eres muy bueno. No, sigo siendo el mismo en cuanto a eso, pero Dios me cambió. Ahora conozco a Dios. Y a veces nuestro testimonio antiguo es un estorbo, pero también a veces es una ayuda, porque dicen: ¿cómo pudo haber cambiado tanto? Tanto que le creyeron. Dice, allí atravesado los discípulos que todavía andan en lo material, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Fíjate, ellos
pendientes, ha de tener hambre, que coma. No, mi prioridad cambió. Yo tengo otra comida. Mi comida es espiritual. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído de alguien de comer? Así es el mundo, no entiende a Dios. ¿Sí? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En pocas palabras, lo que Jesús les dijo, debemos ocuparnos de las cosas espirituales. Levanta tus ojos y ve cuánta gente necesita conocer a Cristo. Necesita conocer el Evangelio. Esa es tu comida. Esa es nuestra comida. Versículo 39, y con eso terminamos. El efecto de cuando verdaderamente nos ocupamos del Evangelio y de la vida espiritual. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué dice? Creyeron en él. ¿Por qué? Por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, imagínate una mujer que había sido reprendida de su pecado, dando testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Por eso cuando yo les digo a las personas que compartan su testimonio, mira, no nos importa si llegaste incluso hasta el torito, no, nos importa lo que Dios hizo contigo. Porque luego hasta te vanaglorías de eso. No, hombre, yo me echaba 2 completitas. Se refería a 2 jornadas de trabajo completas. No, ustedes siempre mal pensados. No, dice, esa no es la vida. Entonces, dio testimonio, dice versículo 41, dice, entonces vinieron los samaritanos a él, el 40, y le rogaron que se quedase con ellos, a Cristo, y se quedó allí 2 días. Versículo 41. Y creyeron muchos más, ¿por qué? Por la palabra de él. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Crees en esto que es la palabra de Dios? Eso es justamente lo que predicamos aquí, no otra cosa. No nuestros puntos de vista, lo que dice la Escritura. Cuando tú tengas duda de alguna cosa, ven a la Escritura. No importa si eres tan pecador como la mujer samaritana. Tú tienes que entender que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él quiere tener verdaderos adoradores, no religiosos. Aquellos que deseen adorar. Yo te invito a que ahora, a que escuchemos las alabanzas, lo adoremos con todo nuestro corazón, con toda la entrega, sin restricciones. Como dice aquella alabanza, cansado del camino, ¿te acuerdas? Sediento de ti, he cruzado un desierto. ¿Sí te acuerdas de esa alabanza? No te la canto porque te sales. Pero lo importante de todo esto es que hoy hemos conocido la revelación de la adoración del Hijo de Dios, gracias al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Oremos. Amado Señor, pues hoy tú nos has permitido acercarnos a ti y acercarnos nada menos que para escuchar tu palabra, para saber lo que tú nos tienes que decir. Enséñanos a ponerla por obra, a aplicarla, a no desviarnos, a saber que tú tienes un plan, a saber que tú vas a hacer las cosas como nosotros no nos las imaginamos, que tú eres poderoso, omnisciente, omnipresente, y nosotros simplemente somos vasos de barro. Gracias, Padre, porque nos buscaste y te revelaste a nosotros hasta el punto que dijimos, no será este el Cristo.
y te reconocimos y creímos en ti para perdón de pecados, salvación, vida eterna. Gracias, Señor. Bendícenos. En Cristo Jesús oramos. Amén.